Hola, ¿qué tal, ingenieros e ingenieras? Les habla el profesor Edebaldo. En esta ocasión les voy a hablar de las leyes de Kirchhoff, que son dos, es la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿vale? Bien, empecemos con la ley de corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. En esta figura lo que les ilustro es precisamente un nodo, pero donde se conectan cinco componentes, ¿no? Y esos componentes pues son esas cinco líneas, ¿vale? Como no importan qué tipo de componente sea, solamente que permita el flujo de corriente, por eso no dibujo los componentes y únicamente los pines de esos componentes, por decirlo así, ¿vale? Entonces consideren que esas líneas unidas en ese punto es un nodo de algún circuito cualquiera, ¿vale? Lo que ven es que hay cinco líneas, entonces si por las cinco líneas circula corriente, tenemos esas cinco corrientes representadas de forma genérica, ¿no? Observen que de las cinco corrientes, cuatro de las corrientes las indico que se alejan del nodo. Eso quiere decir que salen del nodo, ¿vale? Y una sola corriente se dirige hacia el nodo. Entonces, esa es una corriente de entrada. Bueno, según la ley de Kirchhoff de corrientes, tendríamos que la corriente de entrada va a ser igual a la sumatoria de la corriente de salida. ¿Ok? Que en un nodo haya varias corrientes, nada impide que solamente una sea de entrada y todas las demás de salida. Pueden ser, por ejemplo, tres de entrada, dos de salida, y así dependiendo de cuántos componentes estén conectados en ese nodo, ¿vale? Ahora, una forma general de representar esa ley es con esta expresión. La sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y bien, esto pues tiene que ver con el principio de conservación de energía, ¿no? Porque toda la energía que entra debe ser la misma que sale. Bien, esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, que tiene que ver con los nodos. Ahora vamos a ver con la ley de voltajes. Bien, lo que estoy ilustrando aquí es, supongan que es un fragmento de un circuito que lo estoy sacando a partir de las esquinas, ¿no? Por eso tenemos líneas extendidas que indican que de esos nodos pues se conectan a otras partes de un circuito pues más grande, ¿no? Y en este fragmento de circuito lo que vemos es una trayectoria cerrada. ¿Por qué trayectoria cerrada? Bueno, porque podemos empezar de esta resistencia RE y pues subimos, vamos hacia la derecha, pasamos por la resistencia RA, luego por la RB, bajamos por RC, luego por RD y podemos regresar a RE, ¿sale? Por eso una trayectoria cerrada. A este tipo de trayectorias se les llama mallas, ¿vale? Bien, estos símbolos pues son resistencias y vean que en esta resistencia en el extremo izquierdo coloqué una letra V y con su índice RE. Esta letra V con su índice RE representa la caída de voltaje que hay en esta resistencia cuando este fragmento de circuito está siendo alimentado por una fuente de energía, ¿no? Por una fuente de voltaje particularmente. Entonces vean cómo para cada resistencia coloqué una V y un subíndice que corresponde con la resistencia, ¿vale? Entonces, cuando esté alimentado este fragmento de circuito, en cada resistencia va a haber una caída de voltaje que está representada con la V correspondiente, ¿vale? Muy bien. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff establece que la sumatoria de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada o a lo largo de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Esto pues se traduce con esta expresión, ¿no? Entonces, esta es una trayectoria cerrada, por lo tanto, la suma de los voltajes de VRE, VRA, VRB hasta VRD debe ser igual a cero y así lo simbolizamos, ¿no? O así lo indicamos. Aquí está, 0 volts es igual a RA más RB más RC más RD más RE. Aquí el orden en que coloqué las caídas de voltaje pues es siguiendo el orden alfabético, ¿no? Por RA hasta RE, pero no importa el orden, ¿vale? Muy bien. ¿Para qué son utilizadas estas leyes de Kirchhoff? Bueno, para analizar circuitos electrónicos. Para analizar circuitos electrónicos, pues hay dos técnicas básicas que se llaman análisis por nodos y análisis por mallas. Nos vamos a concentrar en este curso en análisis de mallas, aunque los dos análisis pues permiten obtener los mismos resultados, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de un análisis de circuitos? Bueno, el objetivo de un análisis de circuitos es determinar cuál es la corriente, el valor de la corriente que atraviesa a un elemento del circuito, o sea, a cada uno de los elementos, y cuál es el voltaje que absorbe o consume ese elemento del circuito. Por ejemplo, si quisiéramos analizar esta malla, este circuito que está aquí, el análisis, al realizarlo, lo que vamos a obtener va a ser cuál es el valor de la corriente que circula por esta malla, que como es una sola malla, pues solamente hay una corriente, ¿vale?
Y ese valor de corriente y además cuál es el valor del voltaje en RVA, perdón, en VRA, VRB, VRC, VRD y VRE, ¿sale? Eso es lo que nos va a permitir calcular el análisis de circuitos. Bueno, vamos a aplicar el método de análisis de circuitos de mallas en un ejemplo, ¿no? En un circuito de ejemplo. Consideremos este circuito, ¿vale? Bien, aquí no identifiqué de forma genérica las resistencias, pero les voy a dar les voy a indicar ahorita una representación una etiqueta, mejor dicho, para cada resistencia para que puedan seguir el desarrollo de las ecuaciones, ¿vale? Esta resistencia que está aquí va a ser la resistencia 1, R1, esta va a ser la resistencia 2, esta la resistencia 3, esta de acá la resistencia 4, esta de aquí la resistencia 5, esta de aquí la resistencia 6, la que tenemos en este extremo va a ser la resistencia 7 y esta de aquí la resistencia 8, ¿vale? Entonces esa va a ser la manera en que vamos a referirnos a estas resistencias para no referirnos con su valor, ¿ok? Pero bueno, ahí está su valor. Ok, bueno, ahora, ¿cómo vamos a empezar el análisis? Como lo vamos a analizar por mallas, entonces lo que tenemos que hacer es, ya teniendo el circuito, contabilizar el número de mallas que hay en el circuito. Las mallas son las trayectorias cerradas que hay en el circuito, ¿no? Entonces, esta es una trayectoria cerrada, esta fuente de voltaje se conecta con esta resistencia, que a su vez se conecta tanto con esta resistencia como con la R2, ¿vale? Pero pues nos seguimos por la R2 y luego por la R3 y regresamos a la misma fuente de voltaje. Entonces, esta es una trayectoria cerrada, por lo tanto, aquí hay una corriente. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que para analizar el circuito con mallas, nosotros vamos a indicar que en cada malla va a haber un flujo de corriente y va a depender de nosotros de indicar cuál es el sentido en el que la corriente fluye, ¿sale? Esto es supuesto, o sea, nosotros decimos, bueno, por ejemplo aquí, yo estoy diciendo que la corriente 1, o sea, la corriente de la malla 1, fluye en el sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Así fluye. Yo nada más estoy estableciendo eso. Ahora, ¿puedo establecer lo contrario, es decir, que fluye en sentido antihorario? Sí, no pasa nada, porque no importa el sentido que nosotros establezcamos, al final vamos a obtener los mismos resultados, ¿vale? Es decir, los valores de corriente y los valores de voltaje. Entonces, el sentido en que nosotros indiquemos que tiene el flujo de la corriente no importa, ¿vale? Entonces aquí yo digo que sigue el sentido de las manecillas del reloj. Luego en esta malla es otra trayectoria cerrada porque, bueno, partimos de esta resistencia, pasamos por esta otra, pasamos por la resistencia 5, luego por la 6 y podemos regresar a la 2, ¿no? A la resistencia 2, entonces es una trayectoria cerrada. Y aquí pues voy a establecer otra corriente. Les repito entonces, no importa la dirección en que nosotros indiquemos el flujo de la corriente. Por lo tanto, yo voy a indicar que la corriente 2 circula en el sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Muy bien. Vamos con la última malla, y también aquí yo voy a indicar que sigue el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, ya que indicamos los sentidos en que circulan las corrientes, pues hay que establecer una ecuación para cada malla. Entonces, si en un circuito hubiera 4 mallas, tendríamos 4 ecuaciones. Si hubiera 2 mallas, tendríamos 2 ecuaciones. Si hubiera una malla, pues es una sola ecuación, ¿no? Si hubiera 5 mallas, pues son 5 ecuaciones. Entonces, mientras más grande sea el circuito, pues más ecuaciones vamos a tener. Muy bien, ¿cómo vamos a plantear las ecuaciones? Pues con la ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, que la sumatoria de voltajes en las trayectorias cerradas deben ser igual a cero. Muy bien, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en la malla 1, este voltaje de 20 volts más la caída de voltaje en esta resistencia, más la caída de voltaje en esta resistencia, más la caída de voltaje en esta resistencia, debe ser igual a cero. Y lo mismo para la malla 2, la caída de voltaje en esta resistencia, más la caída en esta resistencia, más la caída en esta resistencia, más la caída en esta resistencia, debe ser igual a cero. Y lo mismo en esta última malla, la caída de voltaje en esta resistencia, más la caída en esta resistencia, más la caída en esta resistencia, debe ser igual a cero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces. Eh, a la hora de establecer la ecuación, si en la malla hay una fuente de voltaje, vamos a escribir esa fuente de voltaje como igual a las caídas de voltaje de las resistencias. Entonces, para esta malla 1 vamos a tener 20 volts igual a la caída de voltaje en R1, más la caída del voltaje en R2, más la caída de voltaje en R3. Y lo vamos a indicar así, ¿sale? 20 volts igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Muy bien, esa es la ecuación de la malla 1. Vamos con la malla 2. Aquí observen que en esta malla no tenemos una fuente de alimentación. Entonces vamos a decir que 0 volts para que nosotros observen que con esta anotación
estamos haciendo que en el extremo izquierdo de la ecuación se escriban las fuentes de voltaje, ¿vale? Entonces, como aquí no hay, pues van a ser 0 volts igual a la caída de voltaje en la resistencia 2, más la caída de voltaje en la resistencia 4, más la caída de voltaje en la resistencia 5, más la caída de voltaje en la resistencia 6. Por lo tanto, la ecuación de la malla 2 es esta. Y vean que en la malla 3 pues tampoco hay una fuente de alimentación, por lo tanto va a ser 0 volts igual a la caída de voltaje en R5, más la caída de voltaje en R7, más la caída de voltaje en R8. Y aquí está, ¿vale? Muy bien. Entonces vean cómo en una buena práctica es que la primera vez que se escriben las ecuaciones de malla, pues es escribir todo en términos de voltaje, las fuentes de alimentación, igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en las resistencias. Bien, lo siguiente es escribir las caídas de voltaje en las resistencias en términos de la corriente que atraviesa la resistencia multiplicada por la resistencia, que esto es la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia. A veces se dice que V es igual a IR, ¿no? Porque es V igual a I por R. Entonces, vamos a reescribir las ecuaciones, pero ahora en términos de corriente y resistencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, volvemos a escribir la ecuación 1, pero en lugar de, o sea, va a ser 20 volts igual a la caída de voltaje en R1. Ya no escribimos VR1, sino que vamos a escribir I1 por R1. Vamos a seguir utilizando el símbolo R1 para no escribir el valor de la resistencia. Eso vamos a dejarlo en la última parte de la sustitución de valores, ¿vale? Entonces aquí sería I1 por R1. Luego, ¿cuál es la caída de voltaje en R2? Aquí sí hay que tomar en cuenta que hay dos corrientes que pasan por R2, la corriente 1 y la corriente 2. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Bueno, porque ese es un elemento que comparte interacción con las dos mallas, con la malla 1 y con la malla 2. Bueno, entonces esta caída de voltaje va a ser la resistencia 2 multiplicada por la corriente que la atraviesa. ¿Cuál es la corriente que la atraviesa? Pues observen, como la corriente 1 va de arriba hacia abajo, pues digamos que tiene ese es su sentido, ¿no? De arriba hacia abajo. Y la corriente 2 va de abajo hacia arriba, es decir, se oponen, su flujo se opone, entonces se van a restar. Aquí las corrientes se restan. Entonces vamos a tener la resistencia 2 multiplicada por la corriente 1 menos la corriente 2, ¿vale? Ahora, ¿por qué menos la corriente 2 y por qué no I2 menos la corriente 1? Pues porque cuando analizamos una malla, vamos a considerar que la corriente de la malla que estamos analizando es positiva. No importa el sentido que nosotros hayamos indicado, vamos a considerar que es positiva, ¿vale? Entonces, como la corriente I1 es positiva y va de arriba hacia abajo, pues la corriente 2 va a ser negativa porque va de abajo hacia arriba. Entonces está en sentido contrario, o sea, le resta. Por eso es I1 menos I2, ¿vale? Y por último, la caída de voltaje en la resistencia 3, que es la corriente I1, porque vean que en la resistencia 3 no pasa ninguna otra corriente. Entonces, I1 multiplicada por el valor de la resistencia. Y así para las demás mallas. Bueno, vamos a ver cómo quedan las ecuaciones. Aquí reescribo el circuito para que lo puedan seguir, ¿no? Entonces aquí está la ecuación de la malla 1, pero ahora las caídas de voltaje escritas en términos de corriente y resistencia. Y resistencias. Entonces observe, ¿no? Como por la resistencia 1, pues nada más fluye la corriente 1 y por la resistencia 3 también. Pero por la resistencia 2 circula la corriente 1 que va de arriba hacia abajo y también circula la corriente 2, pero como va de abajo hacia arriba, es decir, se opone al flujo de la corriente 1, entonces por eso se resta I2, ¿vale? Bien, ahora vamos a escribir la ecuación de la malla 2 en términos de la corriente y la resistencia. Bueno, ya tenemos que en el extremo izquierdo van a ser los 0 volts igual a la caída de voltaje en la resistencia 2. Y observen cómo la escribo esta ecuación. Aquí observen que ahora es I2 menos I1 y en la otra ecuación era I1 menos I2. Bueno, ¿por qué aquí cambia el sentido? Por un hecho. El hecho es que cuando vamos a analizar cada malla, la corriente de esa malla que estamos analizando la vamos a considerar positiva. Y para los dispositivos en los que circule corriente de otra malla, si esa corriente se opone al flujo de la malla, de la corriente de la malla que estamos analizando, entonces la corriente va a ser negativa. Por eso aquí, este elemento es en la malla 2, esta es la caída de voltaje en la resistencia 2, pero como estamos en la malla 2, la corriente 2 la consideramos positiva. Y como la corriente 1 se opone a su flujo, porque bueno, la corriente 2 va de abajo hacia arriba y la corriente 1 va de arriba hacia abajo, entonces la corriente 1 resta a la corriente 2, esto viéndolo desde la malla 2, ¿vale? Una manera sencilla de verlo es que
pues en la malla que estemos, la corriente respectiva va a ser positiva. Y si las corrientes de otras mallas fluyen en sentido contrario, van a restar a la malla, perdón, a la corriente de la malla que estamos analizando, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo con la otra caída de voltaje, tenemos que es la corriente 2 por la resistencia 4. ¿Por qué? Bueno, porque en la resistencia 4 solamente circula la corriente 2. Ahora observen cómo para la resistencia 5 hay dos corrientes, la corriente 2 y la corriente 3. Nuevamente, como estamos analizando la malla 2, la corriente 2 es la positiva. Entonces, el sentido positivo para la corriente es de arriba hacia abajo, porque ese es el sentido de la corriente 2. Y vean cómo la corriente 3 va de abajo hacia arriba, es decir, se opone. Por lo tanto, es la corriente 2 menos la corriente 3 por la resistencia 5, que recuerden que es esta de aquí. Y como estamos en la malla 2, pues nos falta la resistencia 6. Bueno, vean que en la resistencia 6 la única corriente que la atraviesa es la corriente 2, por lo tanto tenemos I2 por R6, ¿vale? Bueno, esta es la ecuación de la malla 2 escrita en términos de la corriente y el voltaje. Bien, ahora vamos a ver aquí la ecuación de la malla 3. Vean ahora que en esta malla la corriente 3 atraviesa a la resistencia 7 y a la resistencia 8. Por eso tenemos estos dos términos de la ecuación. Y la resistencia 5 la atraviesa tanto la corriente 2 como la corriente 3, pero vean que aquí la I3 es positiva. Por lo que pues les vengo diciendo, ¿no? Cuando analizamos la malla, una malla en cuestión, la corriente de esa malla va a ser la positiva y las otras corrientes son positivas o negativas según el sentido que tengan. Entonces aquí I2 es negativa porque la corriente 3 va de abajo hacia arriba, pero la corriente I2 va de arriba hacia abajo, es decir, se opone al flujo de la corriente 3, ¿vale? Muy bien, entonces ya que escribimos las ecuaciones en términos de las corrientes y las resistencias, resta desarrollar los productos para factorizar las corrientes, ¿no? Entonces aquí vamos a desarrollar el producto de las corrientes por resistencias de la malla 1. Vean aquí que está I1 por I2 menos I2 por R2. Este, factorizo I1, vean cómo queda la ecuación de la malla 1. Y pues aquí ya nada más restaría sustituir los valores de las resistencias, pues para tener una ecuación con dos incógnitas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a sustituir, a desarrollar los productos de la malla 2 y luego a factorizar las corrientes. Aquí están desarrollados los productos de corrientes por resistencias y aquí están factorizados, ¿vale? Vean que es la corriente 1 negativa, porque tiene el sentido de flujo contrario a la corriente 2 en la resistencia 2, ¿vale? Y vean, la corriente 2 pues es multiplicada por la sumatoria de todas las resistencias de la malla. Y la resistencia 5 también está multiplicada por la corriente 3. Muy bien. Factorizando no, perdón, esta ya es la ecuación de la malla 3, desarrollado los productos de corriente por resistencia, factorizamos las corrientes y tenemos esta expresión, ¿vale? Bueno, entonces, ya que tenemos las ecuaciones simplificadas al mínimo posible de cada malla, pues resta sustituir los valores de las resistencias. Con lo cual, para la malla 1 tenemos que son los 20 volts igual a la sumatoria de las resistencias por las que circula la corriente 1, que serán 1340 ohms. Esos 1340 ohms es el resultado de sumar la resistencia 1, que son 270 ohms, más la resistencia 2, que son 680 ohms, más la resistencia 3, que son 390 ohms, y da los 1340 ohms, ¿vale? Y luego, esta ecuación, observen, que es la de acá arriba, esta de aquí, ¿sale? Entonces, I menos I2 por R2, R2 es 680 ohms, y aquí está, ¿no? Menos R2 por I2. Aquí observen que estoy colocando los valores que ya conocemos, es decir, las constantes en el extremo izquierdo, perdón, y las incógnitas, que son las corrientes, en el extremo derecho, ¿ok? Eso es una práctica común, ¿no? Que a la hora de estar realizando operaciones algebraicas o con funciones, las variables las colocamos en el extremo derecho y las constantes o valores conocidos en el extremo izquierdo. Muy bien, entonces esta es la ecuación de la malla 1 ya con los valores de resistencia, ¿no? Y también simplificada, la ecuación simplificada, ¿no? Vamos con la ecuación de la malla 2, que aquí es esta de aquí, ¿vale? Entonces tenemos menos I1 por R2, tenemos los menos 680 ohms, porque este es el valor de la resistencia 2, más la sumatoria de la resistencia 2 con la 4, con la 5 y con la 6, que al sumarlos dan 1660 ohms. Esa es la suma de los 680 ohms más los 150 ohms más 560 ohms más 270 ohms, ¿vale? Son 1660 ohms.
Luego le restamos la resistencia 5 multiplicada por I3. Ok, entonces aquí esta es la ecuación de la malla 2, ya con los valores de resistencia y también las corrientes factorizadas. Bueno, vamos con la malla 3. Esta es la malla 3. Es la corriente I2 multiplicada por la resistencia 5 más la sumatoria de las resistencias 5, 7 y 8 multiplicada por la corriente 3, ¿vale? Bueno, entonces a lo que llegamos en este punto es a un sistema de ecuaciones, que son tres incógnitas, que son I1, I2 y tres ecuaciones. Por lo tanto, se puede resolver. Vean que es un sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Muy bien, vamos a organizar este sistema de ecuaciones en forma matricial. Y aquí está, ¿vale? Esta primera fila de la matriz es la ecuación 1 igual a este voltaje, ¿vale? Esta segunda fila es la ecuación 2 igual a los 0 volts y esa tercera fila es la ecuación 3 igual a los 0 volts. Ahora observen que la primera columna son los coeficientes de la corriente I1, la segunda columna son los coeficientes de la corriente I2 y la tercera columna son los coeficientes de la corriente I3, ¿vale? Bueno, pues ya escritas las ecuaciones de esta manera, pues se pueden resolver por la regla de Kramer o por algún método de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Por ecuaciones simultáneas, etcétera. Pues yo para rápido lo resolví con un programa de cálculo y, de cómputo, perdón. Y este es el resultado, la corriente I1, porque recuerden que esta es la columna de los coeficientes de corriente I1, columna de coeficientes de corriente I2, columna de corrientes de columna de coeficientes de corriente I3, ¿no? Entonces al resolverlo tengo que la corriente I1 es de 19.5491 miliamperes, la corriente 2 es de 9.1115 miliamperes y la corriente 3 es de 3.2708 miliamperes. Muy bien. ¿Cómo pueden utilizar un programa de cómputo para resolver un sistema de ecuaciones? Hay varios programas. Uno de ellos es Scilab, otro es Octave, otro es MATLAB. Y en línea también hay varios softwares. Pero aquí les voy a mostrar el de Scilab. Déjenme agrego una lupa para que sea más visible los, em, las líneas de comando que voy a ejecutar en Scilab. Aquí está la lupa. Muy bien. Entonces, a ver, por aquí, aquí está el cursor. Es el prompt. Voy a ingresar la matriz de coeficientes. Así le llamo. Y la primera fila eran déjenme busco el dato. Por aquí tengo el dato. A ver, déjenme lo veo. Aquí está el dato. Aquí están los datos. Es la primera fila, primera columna es 1340 ohms. Segunda columna, primera fila, menos 680 ohms. Y tercera columna, primera fila, 0, ¿vale? Porque en la ecuación 1, de la malla 1, el coeficiente de la corriente 3 es 0, porque en la malla 1 no hay corriente 3. Muy bien, ahora me paso a la siguiente fila con el punto y coma. Y en la primer elemento de la segunda fila son la resistencia 2 negativa, menos 680 ohms. Luego el segundo elemento de la ecuación 2 son 1660 ohms. Y el tercer elemento de la segunda ecuación son menos 560 ohms. ¿De acuerdo? Que es la resistencia 5 por la corriente 3. Nos pasamos a la siguiente fila, que son los 0 ohms, porque en la ecuación 3, la malla 3, no hay corriente 1. Menos 560 ohms, que multiplica la corriente 2, y 1560 ohms, que es la sumatoria de la resistencia 5 con la 7 y con la 8. Muy bien, esta es la matriz de coeficientes de las corrientes, ¿vale? Vamos a poner ahora una matriz de resultados o matriz de voltajes. Matriz de voltajes igual a, bueno, en este caso es un vector. Entonces, como en la matriz de coeficientes de corrientes, la primera fila es la ecuación de la malla 1. Entonces, el valor de la primera fila de esta matriz de valores son los 20 volts, a los que son igual la primera ecuación de la malla o la malla 1, ¿no? Nos pasamos a la siguiente fila. En la ecuación de la malla 2, el resultado es 0 volts. Y en la ecuación de la malla 3, la sumatoria de las caídas de voltaje es 0 volts, ¿no? Perdón, aquí ya no va punto y coma. Entonces ya tenemos la matriz de coeficientes y el vector o matriz de valores, ¿no? Entonces las corrientes van a ser igual a vamos a resolver el sistema, que es matriz de coeficientes y bueno, es
operación de división especial, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones entre la matriz de valores. Punto y coma, y aquí están, ¿sale? La primera fila corresponde con la corriente 1, la segunda fila con la corriente 2 y la tercera fila con la corriente 3. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos los resultados que les mostré hace un momento, los 19.5491 mA, 9.1115 mA y 3.2708 mA. Muy bien, pues ahí están los valores. Pues regresamos a la presentación. Aquí está, ¿vale? Déjenme quito la lupa para que no estorbe. Muy bien. Ok, entonces voy a redibujar el circuito para que consideremos las corrientes y aquí les voy a hablar un poco del sentido que yo le asigné a las corrientes, ¿no? Vean que aquí pues pongo las corrientes y 1 y 2 y 3 y el sentido en el que yo las supuse. Vean que las tres corrientes yo supuse que fluían en sentido horario. Bueno, el hecho de que estos valores todos sean positivos quieren decir que los sentidos de flujo que yo supuse son los correctos, es decir, la corriente I1 en realidad sí circula en ese sentido, la corriente I2 sí circula en este sentido y la corriente I3 sí circula en ese sentido. ¿Qué hubiera pasado si yo suponía el sentido diferente, por ejemplo, para I2? Lo que hubiera pasado es que hubiera tenido el mismo valor de la corriente I2, pero negativa. Hubiera tenido menos 9.1115 miliamperes. Entonces, si nosotros a la hora de suponer las corrientes desarrollamos todas las ecuaciones y obtenemos un resultado negativo en las corrientes, quiere decir que el sentido en el que fluye la corriente es inverso al que nosotros supusimos, ¿vale? Eso va a ser el significado del signo aquí en las corrientes. Entonces, el hecho de que sean positivos quiere decir que el sentido que nosotros supusimos es correcto. Muy bien, pues ya tenemos los datos de las corrientes. Ahora hay que calcular los voltajes, las caídas de voltajes en las resistencias, y eso lo hacemos con la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia. Como ya tenemos las corrientes, pues nada más vamos a multiplicar el valor de corriente por la resistencia que atraviesa esa corriente, ¿no? Entonces vamos a empezar con la caída de voltaje en la resistencia 1. Vean que van a ser los 270 ohms por la corriente 1 porque es la única que lo atraviesa. Entonces al multiplicarlo, aquí los invito a que la vayan haciendo con su calculadora, vean que es 5.27 volts, ¿vale? Luego me voy a saltar hasta la corriente 3, perdón, hasta la resistencia 3, porque en esta resistencia solamente la circula la corriente 1. Y aquí tenemos, ¿no? Son los 390 ohms por la corriente 1 y son 7.62 volts. Ahora, ven aquí en la corriente 2, perdón, en la resistencia 2, que a esta resistencia la atraviesa la corriente 1 y la corriente 2, pero van en sentido opuesto, ¿sale? La corriente 1 va de arriba hacia abajo y la corriente 2 va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la corriente 1 le vamos a restar la corriente 2, es decir, los 19.5491 miliamperes menos 9.1115 miliamperes. Con esto tenemos 10.4376 miliamperes por el valor de la resistencia 2, que nos da los 7.0975 volts. Ahora, vean que con estas tres caídas de voltaje cerramos una trayectoria, ¿no? Esta es R1, R2 y R3. Aquí están. Eso quiere decir que la suma del voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia debe ser igual a los 20 volts. Y esto lo pueden comprobar. Si suman estos voltajes, van a ver que les van a dar los 20 volts. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos la caída de voltaje en R1, R2 y R3. Pues hay que continuar. Vamos con la caída de voltaje en... Perdón, aquí está, ¿no? Lo de la sumatoria de voltajes que les acabo de comentar. Ahora sí vamos con la caída de voltaje en R4. Observen que ya calculamos la caída de voltaje en R2, entonces ya no es necesario volverla a calcular. Entonces vamos con R4, que R4 es la resistencia de 150 ohms. Como a R4 la atraviesa la resistencia 2, pues su valor de resistencia lo multiplicamos por la corriente 2, que es 9.1115 miliamperes, ¿no? Y con eso obtenemos este valor de voltaje. Luego voy a calcular el de la resistencia 6, porque en esta resistencia solamente la atraviesa la corriente 2. Y obtenemos 2.46 volts, ¿vale? Y ahora el valor de voltaje en la resistencia 5, la resistencia de 560 ohms. En esta resistencia pues la circulan la corriente 2 y la corriente I3. Y aquí lo que va a suceder es que a la corriente I2 que va de arriba hacia abajo le restamos la corriente 3 que va de abajo hacia arriba. Y ahí tenemos este valor, ¿no?
Es decir, hacia 19.5491 miliamperes le restamos 3.2708 miliamperes, tenemos 17.541 miliamperes, ¿vale? Y obtenemos que son 3.2707 volts. Esa es la R5, ¿no? Y hay que notar que este, la sumatoria de voltajes de la malla 4 tiene que ser igual a cero. Vean que esta R4, R6 y R5 son resistencias de la malla 2, ¿no? Y también la R2 es resistencia de la malla 2. Y aquí observen una situación. Vean que la caída de voltaje en la resistencia 2 este, es de 7.09 volts, ¿vale? Bueno, pues la sumatoria de la caída de voltaje en R4, R5 y R6 debe ser igual a esos 7.09 volts. Vamos a comprobarlo. 1.36 más, estoy utilizando dos dígitos decimales, ¿no? Dos decimales de precisión. 2.46 más 3.27 y me dan los 7.09, ¿vale? Y bueno, esto es porque recuerden que tiene que ser la sumatoria de las caídas de voltaje tiene que ser igual a cero. Es decir, el voltaje en R2 tiene que ser el mismo que el voltaje en R4 más el voltaje en R5 más el voltaje en R6. Muy bien, y vamos con la última ecuación, que ya nada más nos restan las últimas dos resistencias, ¿no? BR7 y BR8. Y estos son los voltajes. Vean que la caída de voltaje en R7 más la caída de voltaje en R8 es igual a la caída de voltaje en R5, ¿vale? Porque son los mismos nodos, este de aquí y este de acá. Muy bien. Pues esto es lo que nos permite obtener el análisis de circuitos, los valores de corriente y caídas de voltaje en las resistencias. Por último, vamos a ver de qué manera ve la fuente de voltaje a las resistencias cuando pues está alimentando el circuito, ¿no? Vamos a ver. Aquí está el circuito. Vean que aquí les puse los signos de polaridad de la fuente de alimentación. Este símbolo que ven aquí es un símbolo, una fuente de corriente directa. Y precisamente la línea que es más larga indica el terminal positivo y la línea más corta el terminal negativo. Bueno, aquí están todas las resistencias que ya no les puse su identificador ni su valor, porque bueno, pues ya los conocemos. Lo que voy a poner a continuación es el símbolo de fuente para cada resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la fuente de alimentación de 20 volts empieza a energizar el circuito, cada resistencia representa una carga y las cargas generan caída de voltaje. Las cargas generan caída de voltaje. Entonces, la caída de voltaje pues, se puede representar como una fuente que se opone a la fuente que alimenta el circuito. ¿De qué manera una fuente se opone a otra fuente? Pues con la misma polaridad. Vean que aquí está la polaridad positiva de la fuente de alimentación y la caída de voltaje en la resistencia, su terminal positiva está en el mismo extremo que la terminal positiva de la fuente de alimentación. De esta manera se está oponiendo. Luego, esta resistencia 2, también vean que su terminal positiva, si a partir de aquí nos dirigimos a la fuente de alimentación, vemos que también se opone. Y la resistencia 3, lo mismo. En este sentido, vean que las caídas de voltaje de la resistencia 3, la 2 y la 4 se suman. ¿Por qué se suman? Bueno, porque la caída de voltaje en la resistencia 3, ven que su terminal positivo está con el terminal negativo de la caída de voltaje de la resistencia 2. Y así sucesivamente. Entonces, estas caídas se están sumando, estas caídas de voltaje y como su terminal positiva coincide con la terminal positiva de la fuente de alimentación, pues se están oponiendo, ¿vale? Podemos dibujar símbolos similares para todas las demás resistencias, aquí está, ¿no? Y si colocamos los valores de voltaje, pues ya tenemos la sumatoria, ¿no? Estos 20 volts deben ser igual a este voltaje más este voltaje más este voltaje. Y el voltaje de la resistencia 4 con el de la 5 con el de la 6 debe ser igual al voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 7 con el de la resistencia 8 debe ser, bueno, la suma de estos voltajes debe ser igual al voltaje de la resistencia 5. ¿Sale? Pues bueno, eh, sé que me fui un poco rápido, pero pues es para explicar el procedimiento de análisis. Y bueno, pues hay que seguir estos pasos para cada ocasión que sea necesario analizar un circuito. Ok, les recuerdo que el objetivo de analizarlos pues, es conocer el valor de corriente que circula en cada malla y de esa manera pues también en cada rama, así como el valor de caída de voltaje en cada uno de los dispositivos, en este caso de resistencias, ¿no?
Pues bueno, pues voy a dejar ejercicios para que sigan pues este procedimiento y puedan obtener las corrientes de malla y las caídas de voltaje en cada valor. Por el momento sería todo, chicos, que tengan un excelente día. Bye.